tengo que ir a la regional para la elección de decano y vicedecano como consejero suplente. Como hay gente que no puede ir, voy a ir a elegir las autoridades para los próximos años. Así que después les voy a contar y voy a tratar de empaparme de alguna novedad, si es que la hubiera o hubiese. ¿Sí? ¿Cómo andan todos con la facultad? ¿Todo bien? ¿Algo que quieran que les averigüe? ¿No? Bueno. ¿Alguno va a dar inglés técnico libre o no? ¿Saben si se puede dar inglés técnico libre? Creo que es la única materia que se puede dar libre. ¿No? Bueno. ¿La profesora Susana no se encuentra? Parece que no. Todavía no. Bueno, yo con respecto a los links que les mandé, que habla de autos eléctricos y híbridos acá en la Argentina, es para que vean que las cosas que les está enseñando el profesor Jorge tienen aplicación acá, aunque por ahí algunas cosas no los veamos, así que después vamos a hablar de eso, tratando de relacionarlo con el FO de los arquetipos sistémicos. ¿Sí? Y también en algún momento tenemos que ver en qué fechas tomamos el segundo parcial de mi parte, ¿ok? Que va a ser un FODA y ubicar y describir un arquetipo sistémico. No sé, Jorge, si vos querés empezar. Sí, yo iba a seguir con lo que vimos la clase pasada, con lo que arrancamos la clase pasada, que eran los Perfecto. vehículos híbridos en paralelo, perdón, estábamos viendo en serie, y después seguir con el paralelo y ya terminaríamos con híbridos, ya. Bueno, ok. Como para ir redondeando el tema después veíamos, vamos a ver algo de celdas de hidrógeno, así, también vemos el tema ese, y como para tener una idea de para qué lado está yendo la tecnología con el tema de los autos híbridos y eléctricos. Y bueno, y aprovecho para comentarles que tendríamos que hacer una evaluación de las unidades 5, 6 y 7, ¿sí? Con lo cual, tómense nota, el día 22 haríamos una evaluación, un parcial de estos tres. ¿22 de qué mes, Jorge? Este mes, 22 Ok. de octubre. Buenas tardes. Buenas Hola. tardes, Susana. 22 de octubre. 22 de octubre haríamos una evaluación, un parcial de todo lo que hemos visto con las unidades tecnológicas. Y con eso ya tendríamos la nota, más los trabajos prácticos, obviamente que tienen que entregar. Había uno de sobre carrocerías, entonces de combustión interna ya lo entregaron, se los corregí a todos. El segundo, el tercero sería, porque hay uno de FODA también en el medio, pero la numeración la vamos llevando con todos los trabajos prácticos. Y tenemos uno de resistencia al avance y otro de carrocerías, y con eso ya tendríamos todos los trabajos prácticos de estas tres unidades. Por ahí la pregunta de Clos, sí, ¿qué unidades van a tomar? ¿Qué unidades va a tomar? Bueno, las 5, las 6 y las 7, ¿sí? O sea, la unidad de motores de combustión interna, resistencia al avance, carrocerías, o sea, resistencia al avance y carrocería, y lo que estamos viendo ahora de autos eléctricos. Entraría todo eso. ¿Sí? Así que va a ser sencillo, no va a ser nada difícil. Y miren que, ¿saben cuándo acaban las clases? ¿Cuál es la última fecha? Creo que el 20 y pico de... Claro, nosotros tendríamos el 19 de noviembre, sería la última clase nuestra. Por eso, entonces, o sea que para la semana que viene no tenemos clase, porque es el feriado largo, el feriado puente, ¿ok?
La que viene, no, la otra. Ah, sí, tenés razón, el 8. El 8 El es 8 no feriado. tenemos clase. El 8 es Entonces, feriado y el 11 es feriado. Sí. Sí. perfecto. Entonces, miren que no quedan tantas clases, queda el 15, 22, 29, Ujú. 5, 12 y 19. 12 y 19. O sea, y en algún momento, tal vez para el 5, si están de acuerdo, tendrían el parcial conmigo, ¿ok? Perfecto. Vayan programando, miren que como siempre les decimos, el fin de año van a descubrir el concepto de aceleración para poder cumplir con todas las cosas que tienen que hacer, ¿ok? Ujú. Bueno, listo entonces, Jorge, por mi Bárbaro. parte. Perfecto. Acá José Barbona me pregunta, José Esteban me pregunta si hay ejercicios para hacer de las unidades 5, 6 y 7. Sí, podemos hacer para ejercitar, no hay ningún problema. Lo que sería interesante es que le peguen una repasada a todo lo que vimos en clase, acuérdense que hacíamos ejercicio en clase, más lo que ya hicimos en los trabajos prácticos, lo que ustedes hicieron en los trabajos prácticos. Con lo cual, la ejercitación va a estar, o los ejercicios que se tomen van a estar alrededor de eso, de lo que ya vimos. Y lo otro lo vamos a completar con preguntas conceptuales, ¿sí? No sé cuántos puntos va a tener el examen, pero pongámosle que tengamos 10 puntos, bueno, por ahí hay 4 ejercicios y 6 preguntas conceptuales, o 3 ejercicios y 7 preguntas conceptuales, pero los ejercicios tampoco van a ser de una profundidad de desarrollo extensa, pero sí vamos a trabajar mucho sobre la cuestión conceptual, que ustedes cómo fijaron los conceptos para poder resolver un ejercicio. La idea es esa, ¿no? No es, todavía no tienen muchas de las fundamentaciones de desarrollo, como vimos al principio, por eso la cuestión termodinámica y las cuestiones dinámicas y cinemáticas de cuando vimos motor de combustión interna no las vimos a profundidad porque todavía tienen que cursar materias como para tener bien presentes esos conceptos, pero ya van acercándose a la idea de funcionamiento, es decir, que cuando lo vean, eso en las materias que lo tengan que ver, no les va a parecer ajeno, porque ya lo vieron, pero sí lo van a ver con mucha mayor profundidad, con desarrollos matemáticos y demás, si lo subieren las explicaciones, ¿no?, que le den los profesores. Bueno, entonces, retomando lo que vimos la clase pasada, que habíamos arrancado con vehículos híbridos eléctricos en serie, no me acuerdo si habíamos llegado hasta la parte que hablábamos de las ventajas y desventajas, creo que llegamos hasta ahí, ¿no? Recuérdenme si alguno lo tiene presente, si habíamos llegado hasta ahí y habíamos hecho una idea, o no sé si la habíamos enumerado, no me acuerdo si la habíamos enumerado, pero vamos a retomar desde ahí. Entonces, vamos a mostrar cómo era la configuración en serie, como para hacer un recordatorio de lo que vimos en la última clase, ¿sí? Habíamos visto este esquema, ¿sí? Decíamos que el motor de combustión interna funcionaba como un generador eléctrico, ¿sí?, o alimenta el motor eléctrico y o recarga la batería, ¿no? Ese era el esquema. Y cuando lo representábamos teníamos esta configuración, donde todo lo que venía en amarillo, ¿sí?, todo lo que decíamos que estaba en amarillo tenía que ver con la energía química, es decir, la energía de transformación, la transformación química que hacíamos del combustible dentro del motor de combustión interna. Después teníamos una transformación mecánica, ¿sí?, que tenía que ver como el motor que seguía que tenía que ver con las flechitas rojas, ¿no? Y una transformación eléctrica que es propia del generador eléctrico, la interacción con el controlador, con la batería, con el motor eléctrico obviamente, y con el cargador, ¿no? En ese esquema es como trabaja nuestro eléctrico en serie, híbrido eléctrico en serie. Ahora bien, esto tenía, como habíamos dicho, como habíamos mencionado en la clase pasada, teníamos ventajas y desventajas, ¿no?, de este tipo de configuración. O sea,
Vamos a primero mencionar algunas de las ventajas y después las desventajas. Como todo, acuérdense siempre, hay cuestiones que son favorables y otras que no son tan favorables, pero que estas configuraciones, en definitiva, son las que hoy tenemos en la calle, ¿no? En los vehículos que tienen esta tecnología híbrida. Entonces, una de las ventajas de esta configuración es que yo puedo, el conjunto motor de combustión interna generador, tal cual como lo vemos acá en bloquecitos, o sea, tengo una posibilidad flexible en función de cómo sea el motor eléctrico y cómo sea el motor de combustión interna, de hacer un layout que es flexible, es decir, lo puedo configurar de acuerdo al tipo de auto, al tipo de vehículo que yo quiero dimensionar. Entonces, esa es una ventaja, es una flexibilidad, no es algo rígido, ¿sí? Todo va a depender de la autonomía que se busque en el vehículo, ¿está bien? De la autonomía que se busque en el vehículo, de cómo va a ser, de vuelta, el conflicto más importante, que es la batería, ¿sí? La batería que en algún momento va a ser mi cargador eléctrico, va a trabajar como mi usina eléctrica, va a tener que tener una autonomía determinada, que la puedo suplir, o en este caso, como es un híbrido, lo puedo acompañar con el motor de combustión interna, pero tampoco es un motor de combustión interna de alta potencia, si el que tenemos. Recuerden que en este caso los motores de combustión interna, el desarrollo, el diseño, la planta motriz sería del motor de combustión interna, tiene que acompañar al desarrollo de potencia que tenemos con el eléctrico, ¿sí? Es decir, uno ayuda al otro y entre los dos generan la energía suficiente como para mover el vehículo. Entonces, ventaja, flexibilidad. El motor de combustión interna lo podemos hacer funcionar al régimen y carga requerido, independientemente de la velocidad del vehículo, ¿sí? Es decir, puedo recargar las baterías, ¿sí? Y se lo puede hacer funcionar al régimen o sea, al régimen y carga de menor consumo específico. Es decir, si yo necesito máxima potencia para alimentar el motor en una pendiente, ¿sí? y no cuento con la energía de la batería, se lo puedo hacer funcionar directamente usando el motor de combustión interna. ¿Se entiende? Siempre y cuando ese motor, siempre y cuando en la exigencia que yo lo vaya a llevar me pueda responder el motor. Pero no lo tengo que exigir con el motor eléctrico, puedo hacerlo funcionar con el motor de combustión interna, ¿no? Este grupo que vemos acá es simple, no es complicado. Cuando nosotros vemos el layout de un vehículo híbrido, vamos a ver que es sencillo, no tiene un desarrollo muy complicado en cuanto a tecnología, porque ya es tecnología desarrollada, es bastante simple, el grupo motopropulsor, vamos a llamarlo de esa manera, porque desde el punto de vista motriz es un motor eléctrico, ¿sí? Lo que me va a mover acá es un motor eléctrico. Todo lo que acompaña, que tenga que ver con la batería, que la cargo a través del cargador, o el generador eléctrico que me está dando energía al motor de combustión interna, me va a estar dando esa ventaja, ¿sí? Constitutiva. Bien. Estaba mal liquidado antes, yo iba a reclamar y está mal liquidado. Es adecuado para tramos cortos, para viajes cortos, para desarrollos cortos. Es decir, puede ser un auto interesante para la zona urbana. Entonces voy a poder estar en una economía adecuada, con un consumo específico bastante bajo, y eso es una ventaja. Hoy por hoy es una ventaja. Por eso los híbridos han tomado una parte del mercado de lo que estaba inicialmente pensado, destinado para los vehículos eléctricos, como una alternativa hasta llegar a la modalidad eléctrico puro. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, como hablamos de ventaja, pensemos en la desventaja. En la desventaja es que en la propulsión tenemos tres componentes, ¿sí? Tenemos el motor de combustión interna, el generador y el motor eléctrico. Entonces, versus un eléctrico puro o uno de combustión interna puro, acá tenemos tres componentes, ¿sí? Con lo cual, es una desventaja. A su vez, el motor
debe estar, o sea, tiene que estar pensado en un diseño para la máxima potencia que el vehículo requiera, ¿sí? Por ejemplo, cuando sube la pendiente, cuando sube una pendiente. Es decir, cuando suba una pendiente, yo voy a tener que estar pensando en un motor diseñado para que sostenga esa potencia máxima, ¿sí? Sea en la opción eléctrica o sea en la opción combustión interna. ¿Está bien? Aunque en el día a día, ¿sí? En el uso que yo le dé, voy a estar usando seguramente un valor muy por debajo de ese valor máximo. Pero el diseño que yo tenga que hacer va a ser para el máximo requerimiento. Eso es una desventaja también, ¿sí? Porque tengo que pensar que los tres componentes se tienen que comportar o tienen que ayudarse en un modo o en el otro para poder trabajar. Y una de las desventajas más que obviamente se van mejorando con los diseños, ¿no? Porque hay camiones con híbridos, no en serie, pero en paralelo, por ejemplo, hay diseño de camiones, ¿no? Pero por eso, esto se va mejorando día a día, pero sigue siendo una desventaja, ¿sí? Que, por ejemplo, en esto que hablábamos recién, que tenemos que el vehículo me tiene que otorgar la máxima potencia en forma sostenida, eso hace que las baterías se agoten rápidamente, o sea, se agoten sostenidamente. Entonces yo lo que voy a tener es que estar siempre el motor de combustión interna siendo el proveedor del generador. Es decir, si yo estoy en el modo eléctrico, ¿sí? Y estoy requiriendo potencia y estoy requiriendo velocidad en algún momento, este sentido de generación de energía en algún momento va a hacer que esta batería se gaste previamente o se consuma su carga muy rápidamente, entonces tengo que estar todo el tiempo generando con el motor de combustión interna, funcionando con motor de combustión interna para que este generador eléctrico le dé de comer al controlador y el controlador a su vez le dé al motor eléctrico y si puede a la batería, ¿sí? Si hay algo de regeneración, que acuérdense que el sistema regenerativo acá funciona también, le damos de comer a la batería. Por esta razón, como hablábamos la semana pasada, los diseños aerodinámicos de estos autos están muy trabajados justamente para ahorrar toda esta situación de velocidad, de uso, disponibilidad de la velocidad. Ustedes recuerden que estos autos tienen desarrollan una velocidad máxima de 100 km por hora, 120 km por hora, y ya a partir de ahí ya no son tan económicos, no son tan rendidores, ¿sí? Hay diseños, hay fabricantes que lo han mejorado, que lo vienen mejorando y dicen, bueno, vamos a ver cómo hacemos que este principio de agotamiento de la batería, si yo lo estoy en un uso continuo, ¿sí? De demanda de velocidad y demanda de potencia, ¿cómo lo puedo suplir? Hay distintos, por eso Toyota ha salido hace un par de años atrás, un poco más ya, con el Prius mejorado, donde justamente toda la parte aerodinámica la mejoraron mucho, toda la parte de reconversión de energía la han mejorado mucho, y eso hace que el agotamiento de las baterías no sea tan rápido, ¿sí? O sea, el agotamiento de la batería, ¿qué significa? Se queda sin carga, no es que la batería no sirve más. Yo tengo que ir con esta posibilidad que tengo de cargar, ¿sí? Yo tengo la posibilidad de tener un cargador de cargar la batería. Pero si yo puedo tener esa autonomía a través del controlador y a través del sistema interno balanceado, no tengo que estar cargando permanentemente. Pero todo depende del uso. Por eso que dice es adecuado para viajes cortos, ¿sí? Viajes urbanos, digamos. Voy de acá, no sé, a la capital, voy de acá a Pilar, digo de acá, no sé, San Martín, 3 de febrero, pongámosle Pacheco, de Pacheco me muevo hasta Pilar, voy a trabajar al Parque Industrial de Pilar, al Parque Industrial de Garín, entonces tengo la suficiente autonomía y las condiciones de uso como para poder trabajar, como para poder usar el auto sin problema. Bien,
como todo vehículo tiene una eficiencia, ¿sí? Tiene una eficiencia. En este caso, no tiene ni la eficiencia del modo eléctrico puro, ni la eficiencia del modo combustión interna puro. Vamos a tener una eficiencia en modo en serie, que va a estar dado por la factorización de cada uno de los rendimientos. ¿De quiénes? Bueno, del motor de combustión interna, del generador eléctrico, del controlador, del motor eléctrico y de la transmisión. La transmisión también tiene un rendimiento. Y todo eso me va a dar un rendimiento total. Rendimiento que, si bien en cada uno de los elementos que no tienen que ver con el motor de combustión interna, pero que sí estarían en un eléctrico puro, ¿sí? Supongamos un eléctrico puro. Toda esta parte de acá, el tanque de combustible, el motor de combustión interna, no lo tendríamos, ¿sí? Entonces, tendríamos todo el modo eléctrico. Entonces, al tener el modo eléctrico, tendríamos rendimientos altos. ¿Se acuerdan que estábamos de 0,90 para arriba? Entonces, pensando en un motor de combustión interna que tenga un rendimiento de un 35%, si vamos factorizando cada uno de esos rendimientos, es decir, tengo un motor de combustión interna con un 0,35, o sea, tengo un 35%. Un generador de un 92%, ¿sí? Un generador eléctrico, 0,92. Un controlador que tiene un 93%, un controlador con un 93%, sí, 0,93. Un motor eléctrico que tiene un 94%, 0,94, y una transmisión que ande en el 97%, si hacemos 0,97 por 0,94 por 0,93 por 0,92 por 0,35, nos da un rendimiento total que anda en un 27-28%. Es decir, ese sería el rendimiento del vehículo en híbrido eléctrico en serie, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tengo en el medio el motor de combustión interna, que acordémonos que el motor de combustión interna no es un rendimiento, acuérdense que estábamos en el tercio, ¿no? En este caso tomamos 35%, pero aprovechamos un tercio de toda la energía química que poníamos disponible, que poníamos a disposición para una transformación termodinámica dentro del motor de combustión interna, pero solo aprovechamos un tercio. Lo otro se nos iba, lo perdíamos. Entonces, andaríamos en esos valores, ¿sí? Ahora bien, como hay una etapa intermedia que a mí se me puede recargar la batería, porque yo puedo tener una recarga de la batería, ¿sí? Durante el lapso que está funcionando en modo eléctrico y que el controlador o el generador eléctrico le está dando energía al controlador y este controlador reparte entre cargar la energía y darle fuerza también al motor eléctrico, recupero algo, además de la recuperación por el frenado y demás, y puedo subir un par de puntos, con lo cual el rendimiento total se acercaría, si afectamos por el rendimiento de la batería, se acercaría al 30%, ¿sí? Fíjense que en la factorización anterior hablamos de todo, dijimos combustión interna, generador eléctrico, controlador, motor eléctrico y transmisión, y no habíamos hablado nada de la batería, ¿sí? Como la batería, dependiendo del uso, yo la puedo ir recargando durante el uso del vehículo, esta batería va a tener un rendimiento también que anda alrededor del 97-98%. Entonces, si al valor anterior lo factorizamos por el rendimiento de la batería, vamos a andar alrededor del 30%. ¿Sí? ¿Está bien? Entonces, ahora bien, ustedes me dicen, bueno, pero si yo recargo a la red, voy a tener mayor eficiencia. Sí, claro. Sí, claro. Tengo mayor eficiencia si yo en algún momento me detengo y cargo, ¿sí? Pero ¿cuándo me voy a detener? Cuando no uso el vehículo. Entonces, cuando me voy a dormir, ahí lo cargo y vuelvo a tener una carga de batería suficiente para que cuando esto vuelva a arrancar en el modo híbrido, esta batería ya esté cargada nuevamente. Ahora, en el uso que yo voy a tener, yo tengo este esquema, por eso es un híbrido. Entonces la batería va a ser una de las que más se gaste.
Y se va a ir recargando en la medida que yo este esquema lo pueda balancear con la recuperación y con lo que el motor de combustión interna a través del generador me vaya dando la posibilidad de que se recargue la batería. Y eso lo vamos a ir viendo, ¿sí? Durante eso se puede ver cómo va recargándose o cómo tengo la carga de la batería. Entonces, en algunos casos, en algunos vehículos, viene la posibilidad de que esas baterías tengan una forma autónoma de recargo, ¿no? O sea, que a mí me diga, bueno, mira, cuando yo llego a un umbral de un 75%, 70% me avisa el sistema y yo voy y cargo, por una cuestión estratégica, por cómo yo lo uso o como yo lo vaya a disponer, el vehículo híbrido. Bien. Entonces, hasta acá entonces la configuración en serie. Antes de pasar a hablar de la configuración en paralelo, que es la que sigue, no, mejor vamos mejor al híbrido eléctrico en paralelo y después vemos lo que es celdas de hidrógeno. Profe, una pregunta. Sí, dígame. Entonces, ¿el motor de combustión interna no se relaciona con la transmisión del auto híbrido? El motor de combustión interna está relacionado con un generador de energía en este vehículo, ¿sí? Vos tenés un generador de energía. Es lo que decíamos al principio, ¿no? ¿Qué decíamos al principio con el híbrido en serie? Decíamos, bueno, por acá estaba la definición, decíamos, funciona como un generador eléctrico, el combustión interna, que alimenta el motor eléctrico y te ayuda a la recarga de la batería, ¿sí? Y vos tenés que el motor eléctrico enfrenta la transmisión y le da movimiento a la transmisión, ¿sí? Por eso es un híbrido. ¿Por qué lo tengo el motor eléctrico ahí y no tengo el de combustión interna? Porque el sistema regenerativo, que yo lo tengo con el freno, me viene directamente al eléctrico, ¿sí? Entonces con eso paso del controlador a la batería y recupero energía. ¿Está? Si no alcanza, porque obviamente no me va a alcanzar, porque el sistema es híbrido y no me va a alcanzar, bueno, va a estar el motor de combustión interna dándole energía al generador eléctrico, el generador eléctrico al controlador, para volver a cargarme la batería. Pero claro, no lo tengo el motor eléctrico vinculado ahí. Perdón, el motor de combustión interna. Me actúa como un generador eléctrico. ¿Está bien? Ah, listo, genial. Por Gracias, eso, profe. fíjate que no me agradezca nada, por favor. Todas las preguntas, hagan todas las preguntas que ustedes quieran hacer, que es necesario y deseable. Bien, yo me había olvidado de esto, que ahora lo vamos a mostrar así. Jorge, en el chat hay una pregunta. A ver, sí, leámosla. Porque si no, dice... Tenemos, a ver, ¿por cuál arranco? Jorge, también tenemos autos híbridos eléctricos no enchuflables. Si hablamos de rendimiento, está muy por debajo de uno de combustión interna puro. Como rendimiento, sí. Lo que pasa es que cuando nosotros medimos el rendimiento, ¿sí? El rendimiento en lo que es la máquina total, nos olvidamos de algo que tiene que ver con el consumo, ¿sí? O con lo que nosotros vemos en el bolsillo, ¿sí? Cuando uno hace el análisis de estos híbridos funcionando en esta doble modalidad, el consumo de combustible que yo voy a tener es bajo. No voy a tener un consumo de combustible digamos, de nafta o diésel, ¿no? Dependiendo de cómo sea el motor. En general son nafteros de ciclo Atkinson. Sí, que es un ciclo Otto alargado, ¿no? Que es como el ciclo Otto ¿vieron como el ciclo Otto que habíamos visto para los motores de combustión interna, naftero? Pero el Atkinson es de menor potencia y el ciclo es un poco más alargado, ¿sí? Quiere decir que aprovecha más energía en una producción de potencia mucho menor que un ciclo Otto normal, ¿sí? De un motor de 100 caballos, un motor estándar de 100 caballos, que un motor de calle, ¿no? de cualquier vehículo de los que hoy circulan por la calle. Entonces sí,
Si vos lo ves desde el punto de vista del rendimiento, vas a estar más bajo. Ahora, si vos lo ves desde el punto de vista del consumo, no. ¿Sí? El consumo es muy probable que sea mejor. ¿Por qué? Por todo lo otro que vimos. Hay una parte regenerativa que la recupero y una parte que tiene que ver con la cuestión aerodinámica que también me lo hace más, aceptable al bolsillo. Dice, Fabricio dice, porque si no tendríamos diferente torque y potencia, ya que son diferentes los ciclos de ambos motores. Claro, exacto, exacto. Exacto, por eso se complementa. Por eso que la modalidad con la que lo medimos es un vehículo eléctrico, ¿sí? ¿Por qué? Porque quien está enfrentando al que va, o sea, a quien le está proveyendo la energía, que es la transmisión, es eléctrico. Venga por el camino eléctrico puro que me lo da la batería a través del controlador, o venga por el camino del motor de combustión interna que pasa por un generador que va al controlador y luego va a la transmisión. ¿Está bien? ¿Se entiende? O sea, yo en el medio, acuérdense siempre, tengo el generador en el medio del combustión interna, ¿no? Entre el combustión interna y el controlador tengo el generador que después pasa por el controlador y después pasa al motor eléctrico. Y de ahí al movimiento, a la transmisión. ¿Está? ¿Está bien? Bien. Y la otra, ¿qué decía? Puede ser contraproducente estar recargando la batería de ratos. Y son baterías no son las baterías que nosotros tenemos para los vehículos de combustión interna. Son baterías preparadas para vehículos eléctricos. Recuerden ustedes que la configuración de esa batería está pensada para un vehículo de energía eléctrica, ¿sí? No un vehículo de combustión interna, donde la batería me sirve para el arranque, me sirve para la producción de energía o para tener la energía necesaria para todos los periféricos que yo uso en el vehículo, que a su vez son alimentados por el motor de combustión interna, ¿no? Ahí el corazón en un vehículo de combustión interna es el motor de combustión interna. En el caso del eléctrico, la batería es un acumulador, ¿sí? Es un acumulador, como vimos en la bolilla anterior, que tiene distintas configuraciones, que tiene distintos formatos de diseño, y sobre el cual se está trabajando para darle cada vez mayor autonomía. Y eso es lo que le va a dar vida directa a futuro al vehículo eléctrico. Eso es uno de los grandes problemas que tienen hoy los vehículos eléctricos, que es la batería. Entonces, ¿puede ser contraproducente? No, está preparada para eso. Está preparada para eso. No es ningún problema, está preparada para eso. Bien, incluso para ser recargada desde la red, ¿no? Yo tengo el modo de recarga como si fuese un vehículo eléctrico puro, en el caso de la ¿cómo se llama? De la batería. Bien, entonces ahora vamos a ver algo sobre híbrido eléctrico en paralelo. ¿Sí? Vamos a ver híbrido eléctrico en paralelo. ¿Sí? Como para entender cómo funcionan. Bien. Entonces, en el vehículo eléctrico en paralelo, vamos a ver el esquema así. Siempre los esquemitas nos ayudan mucho más a entender esto. Este sería el híbrido eléctrico en paralelo en ejes separados. Después vamos a ver en ejes, en dos ejes, en un eje, y este es en eje separado. Entonces, el motor de combustión interna impulsa un eje y el motor eléctrico impulsa el otro eje. Es decir, yo acá tengo un motor de combustión interna que me mueve la transmisión y me mueve un eje, el delantero o el trasero, de acuerdo a cómo esté diseñado el vehículo, y un segundo esquema con un motor eléctrico me mueve el otro eje. ¿Sí? Entonces, fíjense, voy a tener un esquema donde los accionamientos, ¿cómo van a funcionar? Y bueno, obviamente voy a tener
dos sistemas de embrague distintos, ¿no? No voy a tener, no voy a estar manejando un motor y el otro motor con el mismo embrague, es decir, para hacer las marchas. Voy a tener un sistema de embrague distinto, es decir, le voy a dar la fuerza motriz a través de distintas formas de conexión de cada uno de los motores. Entonces, los requerimientos de potencia que yo tenga en el motor eléctrico van a ser menores que en el eléctrico puro, o en un híbrido eléctrico en serie. ¿Por qué? Porque el motor de combustión interna se complementa al eléctrico para proveer la potencia mecánica completa para el vehículo, ¿sí? Entonces, acá vamos a tener que el movimiento, la propulsión, puede ser provista por el motor eléctrico, por el de combustión interna o por los dos simultáneamente. ¿Está bien? Es decir, que en un caso voy a tener uno que transmite y el otro es arrastrado, y en otro caso voy a tener que uno transmite y el otro es arrastrado. O los dos que se estén en movimiento, que los dos estén en movimiento. Todo va a depender, ¿sí?, de cómo yo lo requiera, o sea, qué potencia esté requiriendo. Y ahí se me van a acoplar los dos, o voy a usar uno o voy a usar el otro, ¿sí? Estos son los híbridos en paralelo, es decir, tengo un movimiento confinado para una transmisión y otro movimiento confinado para la otra transmisión. ¿Está? ¿Se entiende? ¿Sí? Sí, Jorge. Bien. Esta es la configuración más complicada, ¿no? Esta es la más complicada, pero es una de las que más se trata de tender a hacer, porque obviamente tenés que combinar las dos energías, porque acá fíjate que no está el motor de combustión interna haciendo de ayudante, vamos a llamar de alguna manera. No tengo un generador acá. Acá el generador no está el generador. Acá está solo el motor de combustión interna. Entonces tengo el clásico tanque de combustible, la transformación, el movimiento, ¿sí?, como ya lo conocemos, y la transmisión. Y por el otro lado tengo un cargador con un accionador, es decir, con un transformador, un generador, como hablábamos hasta ahora, un controlador, mejor dicho, un controlador, y el motor eléctrico que me transforma esta energía verde, que es la eléctrica, en movimiento, en energía mecánica, ¿sí? Acá voy todo por energía mecánica. Entonces convivo con estos dos sistemas. Entonces voy a tener un embrague, ¿sí?, un embrague que me va a mover la zona eléctrica y otro embrague que me va a mover la zona de combustión interna. ¿Está? Entonces ahí es donde se solapan los dos sistemas, ¿no? Entonces yo voy a tener un modo en eléctrico puro, un modo en arranque de motor de combustión interna, un modo de recarga en ruta, un modo de máxima potencia, que ahí voy a tener o un embrague o el otro conectado o no, y un motor u otro conectado o no, depende cómo yo lo esté usando. Si estoy, por ejemplo, en el eléctrico puro, ¿qué voy a tener? Bueno, voy a tener abierto el embrague, ¿sí?, que me va a dar movimiento al eléctrico puro, el otro embrague va a estar conectado pero no va a estar en uso, el motor eléctrico va a estar en propulsión y el motor de combustión interna va a estar detenido. Que esa es la ventaja. Digo, bueno, lo puedo usar en modo eléctrico porque necesito una determinada potencia para moverme, que con solo que me la supla el motor eléctrico va a andar, entonces voy a tener abierto el embrague que tiene que ver con el eléctrico puro y uso el eléctrico puro. Si yo necesito máxima potencia, y seguramente voy a necesitar de los dos motores, entonces voy a tener los dos embragues y los dos motores conectados, porque voy a estar en máxima potencia, es decir, necesito que los dos sistemas de transmisión de potencia, los dos me estén dando esa energía. ¿Está? ¿Está bien? ¿Se entiende? Y lo mismo para recarga en ruta. Para recarga en ruta, o si yo estoy trabajando en ruta, o estoy andando en ruta, y voy por alguna cuestión, porque no freno, no tengo sistema regenerativo y demás, bueno, seguramente voy a tener que pasar en algún momento, o el auto solito va a pasar en modo de motor de combustión interna, para que la batería de alguna manera se vaya recargando, porque si no, no tengo forma de que
pueda pasar al motor eléctrico. Porque si voy consumiendo, en algún momento me quedo sin uno de los dos. Como con este puedo tener autonomía, digo, bueno, cargo combustible, tengo suficiente motor como para moverme y trabajar con el movimiento, ¿sí? Con una sola transmisión, y el resto lo voy llevando hasta que pueda cargar la parte eléctrica a través del cargador, o de alguna manera pueda a través del sistema regenerativo recuperar energía y empezar a cargar la batería. Este tipo de híbrido eléctrico en paralelo, enchufable, y todas estas versiones que han aparecido, todas las marcas, todos los fabricantes los han desarrollado, ¿sí? Con mayor o menor fortuna, ¿no? Porque hay muchos vehículos que aparecieron no sé, 15 años atrás, y después lenta y silenciosamente se fueron yendo al mercado, ¿no? Porque no anduvieron tan bien como se deseaba. Entonces hubo toda una cuestión de desarrollo de este tipo de tecnología híbrida, que fueron ganando mucho terreno los autos japoneses. Los que más han laburado a fondo con esto, Honda es uno de los que más trabajó en los híbridos. En los últimos años es el que mejores desarrollos tiene. Pero acá en nuestro mercado no han llegado eso, ¿no? Porque son caros, no son vehículos baratos, ¿sí? No son vehículos que para digamos, el mercado medio que se puede llegar a manejar acá tengan éxito desde el punto de vista del... Por eso no se ven tantos acá en Argentina, pues son onerosos, ¿sí? No son baratos, digamos. Bien, ventaja del híbrido en paralelo. ¿Cuál sería la ventaja? Bueno, tengo por separado el motogenerador eléctrico y el motor de combustión interna. Es decir, lo tengo por separado y tengo dos propulsiones, dos sistemas de propulsión que, independientemente de uno o el otro, los dos me pueden salvar la vida dependiendo cómo esté en una situación o en otra. Pues puedo estar en una situación óptima eléctrica y me estoy quedando sin nafta. Entonces puedo, con la parte eléctrica, rumbear hasta la estación de servicio más cerca y ya tener toda esta configuración de vuelta a tanque lleno. Entonces, esa es una ventaja. La otra ventaja, ¿cuál es? Que, de vuelta, los motores que uno va a destinar para este caso y para este caso no son grandes, no tengo una configuración grande en el diseño, en el layout. Entonces puedo disponer de una configuración pequeña, económica, ¿sí? Deseable, y la potencia en el eje motriz, cuando yo tengo trabajando los dos, la potencia en movimiento, cuando yo tengo trabajando los dos, es la suma de los dos, ¿sí? Entonces eso es una ventaja, eso es una gran ventaja, cuando lo tengo a los dos funcionando, ¿no? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Sí? ¿Cuáles son las desventajas? ¿Cuál creen que podría ser una desventaja de esto? Que acá tengo dos fuentes en paralelo, ¿sí? Entonces, el sistema de control que tienen que tener estos autos, para tener una mezcla significativamente económica, ¿sí? Y que el flujo de potencia regulado y mezclado entre los dos sistemas me dé una configuración óptima, tengo que tener un sistema de control muy, muy exhaustivo. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, que tengo que tener una asistencia tecnológica, un diseño tecnológico muy importante para que estos dos sistemas convivan y están en paralelo, no están, no está uno dándole de comer al otro. ¿Sí? No tengo el eléctrico puro acá moviéndome la transmisión. Están los dos presentes. Entonces el sistema de control es complejo, no es sencillo. ¿Sí? A resulta de esto, los mecanismos que voy a tener que regular desde el punto de vista electrónico, desde el punto de vista de la lógica, también son complejos. También son complejos.
Porque el sistema tiene que tener, el auto tiene que tener un sistema autónomo inteligente que me vaya diciendo cómo usa una energía o cómo usa la otra, y cuándo usa las dos. ¿Se entiende? A requerimiento de potencia, o paso por una, o paso por la otra, o uso las dos. Entonces, de vuelta, estoy uniendo dos tipos de generación de potencia para dar una potencia superpuesta que me mueve el vehículo, pero que a la vez sea eficiente y económica en el uso. ¿Está? Que no me abuse el motor de combustión interna ni tampoco me abuse el motor eléctrico. ¿Sí? Y el otro tema es cómo distribuyo los pesos acá, porque voy a tener, fíjense, antes que tenía, esta parte no la tenía. Entonces yo tenía un generador eléctrico que iba al controlador y el controlador iba al motor eléctrico. Acá tengo un acoplamiento entre este motor y esta transmisión y otro acoplamiento entre este motor y esta transmisión. ¿Está? Entonces, ¿qué tengo? Y tengo mayor peso. ¿Por qué? Y porque esta transmisión no la tenía. ¿Sí? Entonces tengo un mayor peso y tengo más componentes en juego. ¿Está? Entonces hay que pensar en otra distribución del peso. Por eso que esto, dibujado así en bloquecito como lo tenemos acá en la pantalla, no es lo que finalmente se encuentra en el vehículo, porque acuérdense que después cada uno de estos pesos hay que distribuirlo y que además los ejes que lo van a soportar acá, que son estas flechitas que nosotros ponemos, y este cuadradito que es la transmisión, lo soporte, no se me rompa, no se me averíe prematuramente. ¿Se entiende lo que estamos hablando? Entonces eso es una desventaja. ¿Sí? ¿Está? Entonces, ¿a qué se asemeja este auto? Si ustedes lo tuvieran que comparar con algo que está hoy, con el auto de combustión interna que ustedes tienen, ¿cuál sería la qué es lo que le faltaría al auto de ustedes para transformarse en esto que estamos viendo acá esquemáticamente? Digo, si tienen un auto de combustión interna. Otra transmisión, el motor eléctrico, la batería. Bien, o sea, ¿qué es? Un motor de combustión interna electrificado. ¿Sí? Podríamos así simplificarlo en lenguaje de barrio. Le puse enchufe al auto que tenía. Le puse un motor eléctrico al auto que tenía. ¿Sí? Eso sería una primera mirada. ¿Está bien? ¿Está bien? Pero fue un paso, y sigue siendo un paso intermedio, hacia la electrificación definitiva. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Esto qué quiere decir? Que muchos fabricantes iniciaron este primer paso a partir de plataformas existentes y dijeron, bueno, vamos a hacer este primer paso con plataformas existentes. ¿Para qué? Para que de esta manera yo pueda ir desarrollando el vehículo eléctrico puro, que ya sí es una rotura de moldes absoluto, porque esto no existe más, esto se simplifica y se adecúa pensado desde el punto de vista eléctrico desde el comienzo. Ya no estoy haciendo un parche con un motor de combustión interna, sino que pienso toda la performance de uso y el diseño desde la concepción de utilizar la energía eléctrica. Ahora bien, como ya habíamos visto, eso también tiene sus pros y tiene sus contras versus un motor de combustión interna actual. ¿Cuál es uno de los pros más interesantes? En la cuestión verde, la cuestión de las bajas emisiones, el ruido, etcétera, etcétera. ¿Cuál es uno de las contras? Bueno, lo que ya venimos analizando incluso con este tipo de configuraciones. La recarga, el tipo de la batería, qué hacer con la batería después de los 5 o 10 años, dependiendo del fabricante. Pero como es a lo que vamos, todos estos pasos intermedios, muchos fabricantes o algunos fabricantes lo fueron desarrollando como para llegar en algún momento al vehículo eléctrico pleno. Bien, dentro de las otras configuraciones que podemos encontrar en los vehículos eléctricos en paralelo, podemos hablar de los... Bueno, a ver, esperen que les muestro algunas configuraciones como para que vean. A ver, esperen que les muestro unas fotitos. Así ven, un vehículo. Este, por ejemplo, es un eléctrico, creo que es un BMW este.
Este es un eléctrico en paralelo, ¿ven? Entonces tengo una disponibilidad acá del eléctrico y acá atrás tengo el de combustión interna, ¿ven? Y lo tengo en ejes paralelos, ¿ven? Acá tengo una alimentación, acá tengo una alimentación. Y después tengo todo un sistema, tiene el vehículo un sistema de regulación que me permite utilizar o una potencia o la otra. Son configuraciones, la verdad, complicadas, onerosas. Fíjense lo que es esto. Imaginemos no todas las partes que hay acá en equilibrio, una con la otra. ¿Cómo distribuyo los pesos en este chasis? Evidentemente, este eje tiene un dimensionamiento totalmente distinto a este, porque este carga el motor de combustión interna, este carga un motor eléctrico, ¿no? Es distinto. Entonces, las configuraciones son distintas, los pesos a soportar son distintos y la distribución que yo tengo que lograr para que después se transforme en este auto deportivo, que está acá, son distintos también, ¿no es cierto? Perdón. Acá tenemos la disposición del vehículo, del motor eléctrico, es una ampliación de la fotito anterior. Ahí tenemos el de combustión interna, una disposición como para ver la parte trasera. Y estas configuraciones que tienen muchísima tecnología y que tienen muchísimo desarrollo, y fíjense toda la parte novedosa de cómo se configura el chasis, cómo se configuran los refuerzos y demás, todos los materiales, está bien, esto es para un BMW, ¿no? Pero acá no han escatimado para nada materiales. Pero bueno, nos da una idea también de cómo tenés que distribuir los pesos, pues si no el auto me va a ir totalmente desbalanceado, es como que me va a ir muy pesado atrás y muy liviano adelante. Entonces hay que hacer una compensación de peso y por eso las baterías las recargan hacia adelante, ¿no? Como para que el auto quede medianamente balanceado, medianamente estabilizado. Bien, bueno, acá nos da la eficiencia en modo eléctrico, ¿sí? Cuando trabajo en modo eléctrico puro, y esta es la eficiencia en modo motor de combustión interna, y esta es la eficiencia en modo paralelo. ¿Qué eficiencia tengo en cada uno de los ejes cuando uso en paralelo, ¿no? ¿Qué eficiencia tengo acá adelante y qué eficiencia tengo acá atrás? La eficiencia final, la salida final, es lo que vemos acá, en blanco. ¿Ven? Es decir, si estoy en el modo eléctrico voy a andar en un 79% y si estoy en modo combustión interna voy a andar en un 33,2%. ¿Sí? ¿Está bien? Eso es producto de, bueno, de cómo estoy usando la energía, que sigo trabajando con un motor de combustión interna. No voy a obtener más del 35%, que factorizado por este 0,95 me va a dar un 33 a la salida. Y acá no, acá tengo rendimientos más altos, como habíamos visto, los rendimientos son superiores. Bien, y ahí está bien, propulsión trasera, tracción delantera, acá tienen la apertura. Y ahora vamos a charlar un cachito de, a ver, permítame un poquitito, en paralelo en un eje, ¿sí? Antes habíamos visto, ponemos uno en un eje y otro en el otro eje, ¿sí? Uno en un eje y otro en otro eje. Bien, y lo veíamos como nos ofertaba energía el vehículo, ¿no? Y en este caso tenemos un motor de combustión interna y el motor eléctrico propulsando directamente el mismo eje, es decir, tengo todo sobre el mismo eje, ¿tá? Los dos le dan al mismo eje. Es decir, no tengo esta tracción y tengo esta oferta directa sobre el mismo eje. ¿Está? Esto se puede dar también. ¿Qué ventajas tendría y qué desventajas tendría acá? ¿Qué ventajas tengo y qué desventajas tengo? A ver. Después de todo lo que vimos, ¿qué ventaja podemos tener acá? ¿Qué se les ocurre?
Fíjense, tengo energía directa a la transmisión y energía directa desde la batería del motor eléctrico. Tengo la parte de estas flechitas que van y que vienen, acuérdense que tiene que ver con el sistema regenerativo. ¿Sí? ¿Sí? Por acá me vuelve energía que yo regenero y que vuelvo a cargar la batería. Bueno, tengo al mismo tiempo las dos potencias. ¿Sí? Al mismo tiempo estoy teniendo las dos potencias, una que viene de la transformación de energía química a energía termodinámica, o en transformación termodinámica, va a la transmisión. Y este que me viene del motor eléctrico. Entonces, acá de vuelta voy a tener una unidad de control, un sistema de control que me va a estar dando habilitación o a un sistema o al otro, ¿sí? O a un sistema o al otro, pero todo recargado en una sola transmisión. Lo otro es todo arrastre. ¿Sí? ¿Cuál sería la otra ventaja? Bueno, que al no tenerlo por separado, sino tenerlo en una sola transmisión afectada, el control que yo puedo hacer es totalmente directo. ¿Por qué? Porque antes tenía que pensar cómo distribuyo la energía en un eje o en el otro para que el desarrollo de potencia y la oferta de rendimiento, o por lo menos el rendimiento esperable del vehículo, sea el más óptimo posible. Acá lo tengo afectado todo sobre un eje. Con lo cual, si lo que me está dando el motor eléctrico es suficiente, actúa el motor eléctrico y el motor combustión interna queda en stand-by. No es utilizado. O a la inversa. Puedo estar utilizando el motor de combustión interna y no el eléctrico, y si estoy en un sistema de frenado, ya estoy recuperando energía. Entonces, es mucho más óptimo desde el punto de vista del uso de la energía, porque lo tengo concentrado todo sobre un eje. ¿Cuál sería la desventaja? Una de las desventajas. ¿Cuál sería una de las desventajas? ¿Cuál creen que sería una de las desventajas? A ver. Una visible, una que se ve ahí. Que la pueden observar ahí. ¿Qué pasa con la... La distribución puede ser de los motores por el tema del peso. Muy bien, el peso. Voy a tener que tener fíjense que ahora todo, tengo un tanque de combustible y una batería, todo tirado hacia atrás, porque traje todo hacia adelante, el motor eléctrico, el motor de combustión interna, con lo cual el balanceo de los pesos me va a jugar en contra. ¿Sí? Entonces no voy a tener mucho para jugar acá en la distribución. ¿Sí? Porque si ya lo adopté que tiene que ir todo a un eje, entonces lo voy a tener concentrado todo sobre el eje que me va a mover, sea atrás o sea adelante, sea adelante o atrás. Entonces supongamos que el vehículo se mueve, está en la parte de adelante. Lo tenga acá adelante o lo tenga atrás, depende cómo lo haya distribuido cada fabricante. Entonces acá hay algo que es muy importante, que tiene que ver con la distribución de los pesos, ¿no? Pero estas configuraciones existen, estas configuraciones son usadas y están en vehículos de calle. Insisto, acá en el mercado nuestro no hay gran cosa de este tipo de vehículos. Bien, ¿hasta acá se entendió? Entonces, acá si bien desde el punto de vista tecnológico hay una posibilidad de controlarlo y de poderlo llegar a lograr en la práctica, tenemos una complejidad en el uso correcto, el uso deseable de las potencias disponibles, ¿no? Entonces, en las potencias disponibles hay que tener mucho cuidado, o al menos tener un sistema de regulación adecuado para que el uso de ambas potencias sea el mejor posible. ¿Sí? Porque si no, digamos, la combinación de las dos energías me va a dar una pérdida de eficiencia en el vehículo, ¿no? Bien. ¿Alguna pregunta, jóvenes, que quieran hacer? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bueno, fenómeno. Entonces, Marcelo, una consulta antes de seguir. A mí me quedaría ver vehículos de celda de hidrógeno, ¿sí?
utilizando una pila de hidrógeno. ¿Vos querés dar algún tema hoy? ¿Querés hablar de algo? Si querés seguir vos con lo tuyo, no tengo problema. Bueno, dale. ¿Vos querías Yo hacerle alguna consigo- mención? Sí, profe, dígame. Yo con 5 minutos, 2 minutos ya está. Así que Bueno. seguí adelante, Jorge. Como quieran, no hay problema. Yo porque si por ahí arranco me embalo y después no me callo. ¿viste? Está bien. No perdés inercia, dale. Y yo, pues no por ustedes, para no robarle después el tiempo. No. tranquilo. Somos buenos vecinos. Después pasamos algunos avisos parroquiales nada más. Bueno, si quiere yerba o café, le doy. Bueno, No hay problema. O azúcar. prefiero algo alcohólico. Pero Bueno, tenemos, no hay problema. Venga, que tomamos una copita. Bueno, bárbaro, gracias. Gracias. Bien, entonces, vamos a charlar ahora sobre algo que también está en boga en los últimos años, ¿sí? Que ustedes habrán escuchado hablar, o lo vieron, que son los vehículos de pila de combustible, ¿sí? ¿Y qué es un vehículo de pila de combustible? Si alguien quiere abrir el micrófono y hablar, lo escucho. Lo escuchamos, va. ¿Cuál sería el generador eléctrico? Si yo tengo una pila de combustible, no tengo ya un motor de combustión interna, tengo una pila de combustible. ¿Sí? Tendría una pila, en este caso, de hidrógeno. Los primeros, digamos, generadores eléctricos con pila de hidrógeno, ¿sí? Trabajan. ¿Cómo trabaja la pila de hidrógeno? ¿Alguno se acuerda? ¿O lo leyó o lo escuchó? Agua. Un profesor me lo había dicho en quinto año. Sí. Creo que era con agua, era a base de agua. Algo nos había explicado sobre. Me dijo que era el coche del futuro, que él había estudiado mucho el hidrógeno, pero no me lo acuerdo muy bien. ¿Que era un profe, dijiste? ¿Que tuviste un profesor? ¿Te lo había enseñado? Bien. Entonces, un vehículo de pila de combustible tiene la estructura de un híbrido en serie, ¿sí? Pero el generador eléctrico, en lugar de tener un motor de combustión interna, tenemos un generador eléctrico que es una pila de combustible. ¿Está? Disculpe, profe, ahí se me había desconectado el micrófono porque me ando medio mal. Sí, Sí. él nos hablaba sobre la combustión interna, pero también nos explicó un poco, no tendría que habernos explicado porque no era su tema, pero nos dijo que nos quería mostrar porque era el futuro y era lo Sí. mejor que había. Sí. Bueno, ¿cómo trabaja? Bueno, trabaja con un tanque de hidrógeno que tiene una pila de combustible que a través del controlador nos da energía al motor eléctrico. Es decir, entonces yo puedo tener la energía que va al controlador y al motor eléctrico a través de la batería o a través de esta fuente, esta pila de combustible que me va a dar la energía eléctrica, ¿sí? Ahora bien, ¿qué es la pila de combustible? ¿Cómo me genera energía el hidrógeno? ¿Sí? ¿Qué utilizan? Bueno, ahí hay un tanque en violeta como para diferenciar de los otros tipos de energía que veníamos viendo. ¿Sí? Ahora vamos a tener una energía química, vamos a llamarla de alguna manera, una energía química que se va a concentrar en una pila, que la voy a almacenar en una pila, que después me va a dar, esa energía me va a dar alimentación al controlador y este controlador se lo va a ofrecer al motor eléctrico. Entonces, utiliza hidrógeno molecular, ¿sí? Es decir, H2 como fuente de energía. ¿Está? Este hidrógeno lo vamos a poder almacenar en tanques, ¿sí? Como ese que está ahí en violeta, ¿sí? ¿Está bien? O lo podremos obtener, dependiendo del tipo de vehículo que se tenga, a través de un sistema de reforma, es decir, lo disocio del metano, del gas natural, es decir, le saco el carbono al gas natural y me quedo con el hidrógeno, ¿sí? El gas natural es el metano, ¿no? Por ejemplo. O se lo puedo sacar a la nafta, o se lo puedo sacar a algún alcohol,
¿sí? El metanol, por ejemplo, pero voy a necesitar voy a necesitar otro tipo de pila, ¿no? Otro tipo de pila. Ahora bien, ¿cuál sería uno de los problemas más comunes de esto? Es la provisión de hidrógeno. ¿De dónde saco el hidrógeno? Porque si hoy es difícil en un híbrido poner el enchufe eléctrico para cargar la batería y decir, bueno, tengo la batería y funciona y la tira en coche, y ya es un problema, imaginémonos que ponemos el tanque de hidrógeno. Es un problema también. Por eso se utilizan los reformadores, porque dicen, bueno, como no puedo cargar hidrógeno, no es que voy a una estación de hidrógeno y le digo, póngame, no sé, 5 metros cúbicos de hidrógeno. No hay estaciones de hidrógeno. No hay. ¿Sí? No hay, no existe. Entonces se utiliza un combustible con un reformador al cual le disocio el hidrógeno y utilizo el hidrógeno. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque eso me daría practicidad, porque no hay estructura para proveer hidrógeno puro. Entonces, ese reformador es el que te proveen los fabricantes de vehículos con hidrógeno, digamos, con hidrógeno disociado, para que te alimenten la pila de combustible y, a su vez, a través de la pila de combustible, vos tengas la energía suficiente para mover el motor eléctrico. Entonces, pensemos lo siguiente. Entonces, vamos a tener un tanque de hidrógeno, una celda, una pila de hidrógeno, un controlador, un motor eléctrico, la transmisión. Por el otro lado seguimos teniendo el esquema eléctrico común. El cargador, la batería que va al controlador que mueve al motor eléctrico o que alimentaría el motor eléctrico. Y lo que es en rojo, acuérdense, energía mecánica, que es el movimiento que el motor eléctrico le va a dar a la energía mecánica. Acá lo que voy a tener son dos sistemas de energía. Saqué el motor de combustión interna y tengo un reformador o un tanque de hidrógeno. ¿Sí? Entonces, pensemos, ¿cómo va a funcionar esto? Y se va a parecer más a un vehículo eléctrico puro, a un vehículo eléctrico de batería, ¿sí? Nada más que no es eléctrico puro, ¿sí? ¿Por qué? Porque la oferta eléctrica que yo le voy a poder dar con este esquema va a depender de la batería, que va a ser mucho más chica y distinta a que si fuera eléctrico puro. Pero me lo compensa la pila de combustible, que ahora vamos a ver cómo funciona la pila de combustible. ¿Sí? ¿Está bien? ¿Se entiende hasta ahora? Entonces, ¿qué estoy cambiando respecto al esquema actual? Saqué el motor de combustión interna, bien. Saqué ruido, que es muy importante, fenómeno. Saqué peso, ¿no? Pero agregué otro tema. Tengo un tanque de hidrógeno o un tanque para almacenar hidrógeno que después me va a dar vida a la pila de combustible, con lo cual voy a tener un pack de celdas de hidrógeno, es decir, un dispositivo de generación hecho a partir de celdas que me guarden o que me almacenen el hidrógeno. ¿Está bien? Tengo que tener un suministro entre este tanque de hidrógeno y esta pila. Necesito un suministro a una determinada presión, ¿sí? Para que me mantenga en actividad la pila de combustible. ¿Está bien? O bien un reformador y un tanque de combustible para que después me genere el reformador este hidrógeno necesario. ¿Está? ¿Se entiende? Sí, sí. Bien. Después tengo que tener un sistema de humidificación. ¿Por qué? Porque el hidrógeno, una vez que lo utilicé y se asocia con el oxígeno, porque yo en definitiva, ¿qué genero? Y genero el residuo que yo voy a generar, ¿cuál va a ser? Y va a ser un sistema de hidrólisis inversa, es decir, con el oxígeno, el hidrógeno que yo haga reaccionar con el oxígeno me va a formar agua. Entonces voy a tener un sistema de humidificación que lo voy a tener que extraer. De alguna manera que se me va a transformar en vapor de agua, ¿sí? Porque al generarse el agua y la temperatura voy a tener vapor de agua, que a su vez
dentro de esas celdas de hidrógeno voy a tener un sistema que que me mantenga ese sistema de humedad de una manera tal que se me sequen las pilas de combustible, es decir, las membranas de la celda no se sequen, y que yo lo pueda extraer. Es decir, en algún momento yo voy a tener que extraer esa agua, ¿sí? Y después un sistema de refrigeración, porque todo esto va a tomar temperatura. ¿Está? Entonces, fíjense, digo, bueno, aprovecho la energía del hidrógeno, que es una energía muy alta, que es una energía muy interesante. ¿Para qué? Para darle de comer a para mantener activo este controlador que a su vez le suministra energía al motor eléctrico. Pero fíjense en todos los componentes que tengo que poner en juego. Acá lo dibujamos esquemáticamente, pero tengo que tener todos estos componentes en juego para saber o para poder disponer de esa energía que me debe comer de vuelta al motor eléctrico. ¿Está? Entonces, ¿cuál es la ventaja adicional? Yo tengo una ventaja adicional acá, distinta al motor de combustión interna, que esta generación de energía, cuando a demanda del controlador no es demandada a su vez, valga la redundancia, por el motor eléctrico, yo la puedo usar para volver a generar energía en la batería, es decir, para volver a cargar la batería. Entonces acá tengo un sistema que no tiene que ver con el frenado regenerativo, pero que sí tiene que ver con un sistema de generación a través de la pila de combustible de energía que la puedo volver a almacenar en la batería. Es decir, que voy a tener un pulmón energético que me va a venir del sistema regenerativo por el freno, pero también por la pila de combustible. ¿Está? Que no lo tenía en el motor de combustión interna. El motor de combustión interna, ¿yo qué tenía? En una disposición tenía un generador, ese generador iba al controlador y buenas noches. No iba a la batería después. ¿Se acuerdan? Estaban disociados. Acá puedo hermanarlo. Tengo esa ventaja. Con lo cual, al poder almacenar en la batería, tengo una autonomía de batería mayor al otro sistema con motor de combustión interna. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Entonces, ¿qué rendimiento voy a tener? Y voy a tener un rendimiento superior, sensiblemente superior al motor de combustión interna, ¿sí? Con los cuidados, ¿sí? Y los sistemas de seguridad que amerita tener un tanque de hidrógeno, una pila de combustible a hidrógeno, y etcétera, etcétera. ¿Por qué? Y porque es un elemento volátil y es un elemento, el hidrógeno es un elemento volátil y explosivo. Entonces hay que tener mucho cuidado. Los sistemas de seguridad que tienen este tipo de vehículos son muy altos y el control que yo tengo que tener, sobre todo con las presiones, está íntimamente relacionado con los materiales con los que se diseñan este tipo de almacenes o este tipo de configuraciones, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ahora? Vamos a ver cómo funciona la celda de hidrógeno. Entonces, fíjense, ¿qué estamos haciendo en esta situación de los híbridos? Combinando de la mejor manera posible las energías de las que dispongo. Energías que pueden ser de fuente fósil, como son los combustibles que cargamos en la estación de servicio, en el motor de combustión interna, que puede ser por sistema verde, con el cual está emparentado el vehículo eléctrico, o puede haber una instancia intermedia de la pila de hidrógeno, como es este caso, donde acá tengo una configuración interesante, pero que hay vapor de humedad, ¿sí? Que hay vapores de humedad, que hay agua presente y que en algún momento hay que sacarla esa agua o hay que disiparla. Hace unos años, unos 10 años atrás, un poco más, en Suecia
hicieron un experimento con los vehículos, vehículos de transporte, ¿no? Los colectivos, principalmente. Y le colocaron celdas de hidrógeno, ¿no? Tanques de hidrógeno, para hacer una medición, un trabajo sobre la utilización de este tipo de energía. Y estuvieron cerca de un año haciendo mediciones. Y lo que notaron, o lo que empezaron a notar, es que había subido, había aumentado en determinados lugares por donde circulaban estos buses con sistema de hidrógeno, habían notado que había aumentado la humedad, que había una deposición de humedad en los edificios, en los lugares donde estacionaban los buses y demás, producto justamente de esta disociación, de la producción de agua, de la producción de humedad, ¿no? Entonces desandaron el uso de este tipo de combustible para los vehículos, para los colectivos, para los buses, ¿no? Transporte público, básicamente, porque causaba un daño ecológico sobre, bueno, en principio lo vieron en los vehículos, pero sobre las personas también. Perdón, en los edificios, pero sobre las personas actuaba también. Entonces, iban a terminar, digamos, todos con artrosis, ¿no? Entonces, ese es un tema también para ver, porque fíjense que siempre hay un desecho, no hay nada gratis. Entonces, ¿qué hago con esos desechos? ¿Sí? En el caso del vehículo del eléctrico puro, a futuro es la batería. Bueno, ¿qué hago con la batería? ¿Está? Y que en su mayoría son de celdas de litio. Entonces, ¿de dónde sacamos el litio? Porque no hay grandes reservas en el mundo de litio. Si todo lo vamos a concentrar en el litio, vamos a estar complicados. Entonces, siempre como hablamos en las cuestiones de ingeniería, tenemos el sistema de la sábana corta, ¿no? Me tapo la cabeza, me termino destapando los pies. O viceversa. Bueno, entonces, ¿cómo funciona la celda de hidrógeno? ¿Sí? Fíjense. Fíjense, entonces, la pila, tal como la vemos acá, transforma la energía de los enlaces de la molécula de hidrógeno, H2, en energía eléctrica. Entonces, ¿cómo lo logro? ¿Cómo lo logramos? Bueno, la celda de hidrógeno produce energía eléctrica, como dice ahí, transforma energía eléctrica, a través de una reacción electroquímica, ¿sí? Que combina el hidrógeno y el oxígeno para formar agua. ¿Está? Es decir, por un lado yo voy a tener que entra el combustible, ¿sí? Se me produce una reacción entre protones y neutrones, entre protones y electrones, entre un ánodo y un cátodo, ¿sí? Entre un ánodo y un cátodo, yo obtengo el combustible y obtengo, fíjense que hay calor para ambos lados, ¿no? En la producción de combustible y también en el ¿cómo se llama? En el efluente sería en este caso. Profe. Sí. Y le hago una consulta, ¿el metanol no sería lo mejor para estos tipos de, o sea, para la pila de combustible? Porque tiene mayor cantidad de H2 y tiene, al no ser un combustible fósil, menor temperatura, esa base de agua, ¿no sería lo mejor? Claro, sí señor. Pero tenés que tener el reformador en el medio. Claro, por eso, pero bueno, lo complicado Sí. es tener el reformador y conseguir el metanol. Claro. Lo otro es que es un barato que el nafta. Claro, de hecho se usa así, Fabricio, no hay hidrógeno puro. Pero digamos, sí, ponés metanol, ponés metano, el que sea, reformás, ¿qué quiere decir? Extraes el hidrógeno, utilizás el hidrógeno en la pila te lo transforma en combustible, que es lo que después vos vas a usar para la energía, y el resto, en este caso, es agua. Sí, hoy se usa así, y si hay disponibilidad de metanol, es mejor todavía. Sí, El tema, bueno, menos, ¿cómo? Disculpa. no, y aparte que es menos contaminante que la nafta, obviamente. Es menos contaminante, claro, es menos contaminante. Pero bueno, por este lado tenemos agua, ¿sí? Esto es humedad, ¿eh? No nos olvidemos que esto es humedad. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos acá? Entonces,
hacemos lo que se conoce como una hidrólisis inversa, ¿sí? Entonces, es el principio básico opuesto a la hidrólisis, ¿sí? Perdón, a la electrólisis, perdón, a la electrólisis. Es decir, en la electrólisis, porque estuve utilizando electricidad. En la electrólisis separo la molécula de agua y lo divido en dos moléculas, ¿no? Oxígeno por un lado y hidrógeno por el otro. ¿Acá qué estoy haciendo? Y en ese caso, ¿qué hago? En la electrólisis. Hago pasar corriente eléctrica a través del electrolito y disocio. Saco por un lado el hidrógeno, por el otro lado el oxígeno. En este caso, hago al revés. ¿Sí? Hago al revés. Acá lo estoy asociando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque por un lado obtengo el combustible, que es lo que yo quiero, pero por el otro lado estoy asociándolo y libero agua. ¿Está? En un motor de combustión interna, ¿qué hago? El combustible lo combino con oxígeno y produzco la combustión. ¿Sí? En esa combustión, ¿qué hago? Que la energía química que tengo en el combustible se transforme en energía calórica. ¿Se acuerdan? Tengo una energía química y lo transformo en energía calórica. Lo que dibujamos en amarillo, ¿se acuerdan? Los esquemas anteriores. Bueno, esa energía calórica, a través de transformaciones termodinámicas, me da movimiento en el motor. ¿Sí? En la celda de hidrógeno no tenemos combustión. Acá no hay combustión. No hay combustión. ¿Sí? No hay combustión. Entonces, lo que tengo es una reacción electroquímica. Tengo una disociación electroquímica, en este caso es una asociación, ¿no? Pero en definitiva lo que tengo es una reacción electroquímica. ¿Está bien? ¿Se entiende? Sí, sí. ¿Está? Entonces, la reacción, los productos de la reacción va a ser hacia la izquierda energía eléctrica, es decir, combustible para generarme energía, y del otro lado yo tengo agua. Esos son mis productos de la reacción. ¿Sí? Agua y energía eléctrica. ¿Está? Bien. Como la celda de hidrógeno no tiene combustible, la celda de hidrógeno no tiene partes móviles, es una celda. Se produce una reacción química, electroquímica, y hago este proceso que tengo acá, combustible y agua. Entonces puede trabajar en forma continua, sin ningún tipo de interrupción, siempre y cuando yo le suministre el hidrógeno. ¿Sí? Entonces, la autonomía, ¿cuál va a ser de este tipo de vehículos? ¿Cuánto hidrógeno o cuánta reforma de hidrógeno pueda yo tener a partir del combustible que utilice, ¿sí? Inicial, y lo reformo para sacarle el hidrógeno, puede almacenar? Cuanto más pueda almacenar, o cuanto más yo pueda llegar a bordo, es la autonomía que me va a dar. ¿Está bien? ¿Se entiende? ¿Se entiende? El tema es entonces, cómo nosotros podemos generar celdas de hidrógeno lo suficientemente autónomas. Bueno, acá tenemos un vehículo con pila, esto visto desde abajo, este es un full cell, este de Toyota. Con el tanque reformador, con el reformador, con el tanque para hidrógeno y demás. Entonces la autonomía mía va a estar dada en función de cómo yo pueda alojar mayor cantidad de hidrógeno posible. Y el tema va a ser el costo de la celda de hidrógeno, porque yo digo, bueno, aumento la cantidad de celdas de hidrógeno, bueno, ¿y cuánto es? ¿Cuánto es? Porque el sistema de soporte, es decir, los sistemas de seguridad son caros, son extremadamente caros. Entonces, ¿cómo esto se puede abaratar? Bueno, en la medida que haya cada vez desarrollándose mayor cantidad de vehículos con una tecnología cada vez más superior que me permita acumular cada vez más hidrógeno. ¿Sí? Porque si mi autonomía va a depender de hidrógeno, y la verdad que no hay elementos distorsivos, no hay elementos que me produzcan desgaste, es simplemente un acumulador, yo necesito tener este combustible acumulado para que me produzca la energía, ya está. Es buscarle la forma al sistema de reforma, o en algún momento poder tener estaciones de hidrógeno directa,
que eso se lo ve muy, muy difícil, ¿no? Se lo ve muy difícil a futuro. Pero por ahora no son vehículos baratos, justamente por esto, por la autonomía de la acumulación o el resguardo del hidrógeno. Entonces, tiene por delante un desarrollo, creo que está trabajando Honda y Toyota, están trabajando y muy fuerte con el tema de hidrógeno, y aparentemente para el año que viene estarían lanzando uno cada uno modelos bastante revolucionarios con el tema de hidrógeno. Veremos con qué nos sorprenden. Bien, y hasta acá sería lo más importante con celdas de hidrógeno. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta, jóvenes? Soy todo oídos. Hay un apuntecito que yo le subí hace un par de semanas donde está toda esta data que estuvimos viendo con los híbridos y los eléctricos y todo lo demás. Donde pueden ver con mayor nivel de detalle todo lo que estuvimos hablando. Acá es interesante en el reformador, porque el reformador no solo me transforma o me provee el hidrógeno necesario, sino también que me mantiene controlado el monóxido de carbono, porque si yo estoy reformando y estoy partiendo de un combustible, supongamos que estoy reformando metanol, voy a tener en la disociación, cuando voy quitando hidrógeno, se me van a formar distintos compuestos. Me va a aparecer el monóxido, me va a aparecer aire suelto, me va a aparecer dióxido. Entonces todo eso, todo ese control en el reformador es también un proceso químico, un proceso electroquímico muy controlado, como para que los excedentes no terminen siendo contaminantes o altamente contaminantes para el medio ambiente, ¿no? Entonces ahí hay algo muy interesante también, que es cómo se trata en el reformador los excedentes, ¿no? Lo que no se me transforma en hidrógeno, porque en un metanol, por ejemplo, o en un metano, se me va a disociar, porque yo no voy a poder aprovechar exactamente todo el hidrógeno. O sea, la idea es disociar todo el hidrógeno, pero partes del carbono que voy a disociar de ese metano, por ejemplo, que es CH4, con oxígeno me va a formar monóxidos. ¿Sí? Entonces eso es peligroso. Bueno, ahí hay todo un control en la pila de celda y en los filtros, en los distintos filtros que hay, como para tenerlo controlado y que no se me vaya en ninguna emisión. ¿Está? Sí, Una consulta Sí. de curioso nomás. En la pila de combustible se Sí. utiliza el oxígeno como oxidante. Oxígeno puro, calculo, que saldrá del aire. Claro. Eh, Pero vos lo utilizás adentro de la pila, en la pila de combustible vos lo utilizás, porque vos en realidad estás tomando del aire, haces una disociación, y del Claro, aire se te va a combinar el oxígeno, ¿sí? El claro. oxígeno. ¿Y no es Acordate posible, por ejemplo, sacar ese oxígeno de una molécula de monóxido de carbono o de dióxido de carbono? Y no, porque ese está en el combustible. Vos del combustible, dependiendo del tipo de combustible, ¿no? Dependiendo del tipo de combustible. Pero ponele, en el carbón, en el metano no tenés oxígeno, tenés No, claro, hidrógeno. pero yo me refiero a los gases, ponele, que expulsan, viste que son de Y la no, pues, combustión, el dióxido y el monóxido. y no, porque son gases muertos, no tienen energía ya. ¿Para qué los querés? No te Claro. sirve. ¿Viste? Son gases inertes ya. No te sirve. Ah, está bien, está bien. No, yo preguntaba de No, está bien, está buena ignorancia nomás. No, nadie es ignorante. Nadie es ignorante. No. Fíjate que, de hecho, cuando utilizamos los gases de la combustión, en los gases de la combustión,
a veces a una parte de la temperatura en los turboalimentados se utiliza una parte de la temperatura, pero no se puede utilizar todo, ¿sí? Fíjate que nosotros, ¿te acordás cuando hablábamos de sobrealimentación o turboalimentación? Una parte de los gases de combustión se utilizan ¿para qué? Para calentar el aire, entonces que el aire no entre tan frío en la combustión, entonces yo tengo una temperatura un poquito más alta y me mejora mucho la combustión y obviamente tengo mejor eficiencia. Motor de combustión interna estamos hablando, ¿no? Claro. Pero utilizo una parte, no toda esa energía, ¿por qué? Porque tampoco lo puedo calentar tanto el aire lo tengo que subir, mejoro. Acuérdense, ¿qué pasaba? Toda esa parte que yo tenía en la admisión, que me pasaba por debajo de la presión atmosférica, la tenía por arriba, entonces estoy aprovechando más energía en la reacción, ¿sí?, que hago entre el combustible y el oxígeno. Entonces tengo mejor energía, ¿por qué? Porque ya el aire lo tengo caliente, ya lo tengo caliente, no lo tengo a temperatura, no lo estoy aspirando, ¿sí? Claro. Lo tengo a una temperatura mayor. Entonces ahí, pero tampoco estoy aprovechando todos esos gases, ¿sí? Aprovecho una parte. De hecho, cuando llego a una determinada temperatura que yo llegué del aire para hacer la combustión, hay una válvula de apertura que te dice, bueno, listo, el resto de los gases los libero, ¿sí? No uso todo en el turbo. ¿Por qué? Y porque en definitiva son gases inertes. Yo lo que estoy utilizando es la energía de esos gases, el calor de esos gases. Algo parecido pasa en una central termoeléctrica con las turbinas de gas, ¿sí? El excedente de la turbina de gas yo lo uso en un intercambiador de calor para calentar el vapor que va a la segunda fase de la turbina de vapor, es decir, en lugar de ventearlo, lo utilizo, esos gases muertos, lo utilizo para calentar vapor, para sobrecalentar vapor, que voy a alimentar la turbina de vapor. Entonces, no puedo de ahí sacar, porque si no tendría que tener un reformador para el monóxido, y en lugar de tener un auto tendría un ómnibus, un camión, ¿viste? Porque tengo que tener un layout de aquellos. Y no Claro, es, claro. claro, y no es económico reformar de ahí, ¿viste? Porque después hay que pensar, bueno, ¿y después qué hago con el hollín? Porque voy a llegar un momento voy a tener carbono. ¿Y qué hago con el hollín? Carbono solo, ¿no? Si llegáramos a disociar y tener el carbono solo. Bueno. Claro, iba por ese lado, el tema de la disociación de la molécula esa que, o sea, no te Sí. sirve lo que sale del monóxido y No. del dióxido, pero, o sea, tienen No. una molécula de oxígeno ahí que se podría usar para esto. Por eso me surgió la pregunta también. Pero sí, es cierto, o sea, siempre vas a tener, aunque sea un efluente malo. Claro, y eso es lo que eso es lo que justamente te tiene que controlar o tiene que tener controlado. Acá Jerónimo dice, los autos a hidrógeno al tener sistema de filtrado de aire terminan purificando el aire del excedente. Un Hyundai había una posibilidad que decía que el Hyundai Nexo tenía el mismo impacto que 40 árboles. Bueno, es muy probable que a futuro, sí, si yo, lo que pasa que está bien, el sistema de filtrado, yo no devuelvo aire, Jerónimo. Yo puedo devolver alguna cuota de oxígeno, ¿sí? Aire no, va a ser medio difícil. Pero lo que puedo llegar a liberar es oxígeno o alguna disociación que no me contamine el aire, ¿sí? Ojalá pudiéramos tener un auto que después de usar el combustible me genere aire. Salvo las plantas que hoy generan aire, el resto es todo dañino de lo que hemos desarrollado como maquinaria. Por acá Gustavo Gómez dice, el extremo reto demuestra la eficiencia de la tecnología limpia y respetuosa con el medio ambiente que solo emite vapor de agua y purifica el aire. Bueno, está bien. El vapor de agua es un tema, ¿sí? El vapor de agua es humedad, ¿sí? Entonces, si bien no es monóxido, ni es dióxido, es vapor de agua, es artritis, no sé, llámelo como quieran, ¿sí? Es humedad. Humedad ¿Por qué eso, Jorge? ¿eh? ¿Cómo artrosis? Tipo, ¿lo de las Y manos? bueno, y porque a ver, la humedad en el medio ambiente termina afectándolo en las articulaciones. Ah, ¿Está? Si el día de mañana pasáramos todo a tirar a vapor de agua, y el impacto ambiental va a ser fuerte. claro.
Sí. Exactamente, vamos a estar en una nube, en lugar de tener un plafón de gases de efecto invernadero, vamos a tener una nube como si estuviera por llover todo el tiempo. Pensemos en emisiones cuantiosas, ¿no? Porque el parque automotriz, por eso que es importante cómo se balancean a futuro estas tecnologías. ¿Está? Es cierto que purifica el aire, mejora el aire, sí, está bien, pero emite vapor de agua. Be careful con esto. ¿Está? Por eso yo les comentaba hace un ratito, yo les comentaba hace un ratito de la experiencia que hicieron en Suecia con el transporte público, ¿no? Bueno, hasta acá entonces quedaría ver algo más, que después lo vamos, la semana que viene por ahí hacemos un repaso, sí, sería interesante hacer un repaso de todo lo que vimos de No, profe, la vehículos. semana que viene no, la otra. No, perdón, la semana que viene, no, ¿por qué no? Ah, no, la otra. No, la Claro. próxima clase. Está bien, la próxima clase, está bien. La próxima clase que nos vemos, entonces hacemos un repasito más, pero breve así, como para hacer un recordatorio de todo lo que vimos en esta bolilla. Y después la otra, el 22, entonces sería dentro de 20 días y 21 días, tendríamos el parcial de estas 3 bolillas. ¿Ok? Jóvenes. Sí, sí, perfecto, profe. Buenísimo, profe. Bien. Bueno, fenómeno. Profes, les doy el Gracias, pase. gracias, Susana. Ladies first. Gracias, Jorge, gracias, Marcelo. Les quería avisar que está disponible para que ustedes hagan la segunda entrega del trabajo de escritura. Fíjense en las observaciones que yo les hice en los globos, hacen los arreglos y lo vuelven a entregar en la segunda entrega. Por favor, hay un alumno que lo subió en archivo Word, les pido que lo transforme en PDF. Si tienen alguna duda, me consultan a través de la mensajería interna. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Sí, profe. Vale. Buenísimo, profe. Sí. Perfecto. ¿Los estuvieron viendo los trabajos? ¿Vieron los globos? Yo por mi parte sí. Perfecto. Bueno, Sí, sí. buenísimo. Listo. Era eso nada más. Tenían que hacer Perfecto, algo. Susana, gracias. Nada más. Jorge, ¿me permitís compartir pantalla? Sí, profe, por favor. Ahí le doy. No, gracias. Bueno, jóvenes, Ahí va. yo le subí 2 artículos de actualidad. ¿Pudieron verlos? Sí, profe. ¿Y qué les Sí. parece? ¿Qué contacto tienen con lo que está viendo con el profesor Jorge? Sobre todo el de Volkswagen. Veamos el de Volkswagen. ¿Están viendo lo que yo veo? Sí, Sí, sí. se ve. Sí. Bueno, cuando hablamos de estrategia, ¿de qué hablamos? ¿De un plan o...? Sí, porque yo siempre lo comparo con el deporte. Un equipo sale a la cancha, pero en la cancha está solo, no. Entonces tiene que pensar qué mecanismo, qué metodología, qué ideas usa para tener éxito en el mercado. Fíjese que en el mercado lo podemos comparar con una elección en que la gente que compra un auto, particularmente un auto eléctrico o un auto híbrido, está votando por esa marca y por ese modelo. ¿Se entiende? Sí. Entonces, fíjense, Volkswagen dice que va a traer a Latinoamérica, o sea, particularmente Argentina y Brasil, 2 modelos híbridos enchufables, perdón, 2 modelos enchufables. ¿Sí? Y eso es porque está en la carrera, está compitiendo con los demás, y como habíamos mostrado la otra vez, la marca de híbridos y de eléctricos que se vende más en la Argentina, como el artículo lo dice, la empresa está haciendo una inversión y está hablando de 2 modelos. ¿Sí? El ID3, ¿lo conocen? ¿Lo vieron? ¿Vieron alguna foto, algo? Sí, es muy parecido al Polo, o las dimensiones parecidas. Que es un auto para pasajeros.
Bueno, y el ID.4, ¿sí? Estos son modelos que ya obviamente están en otros países. Entonces, fíjense, también la empresa tiene una estrategia que es Way to emisiones y reducción de la contaminación, que es algo que, como lo estamos hablando en las últimas clases, relacionado con el calentamiento global, con la huella de carbono, con el cambio climático, con los desastres que se están sucediendo, tiene bastante importancia, ¿sí? Entonces, y fíjense, las empresas piensan a corto, mediano y largo plazo, y la iniciativa New Auto de Volkswagen apunta a que el 100% de sus ventas para el 2040 sean autos verdes. O sea, ¿qué conclusión sacan con esto? ¿Cómo lo podemos relacionar? Sí, ¿cómo lo podemos, sí, Barbona, cómo lo podemos relacionar con lo que estamos viendo de FODA? ¿Cómo lo podemos relacionar con lo que estamos viendo de arquetipos sistémicos? ¿Qué les parece a ustedes? ¿En qué piensan? Y es una manera de ir pensando en cómo finalizamos el año. Ustedes ya rindieron el parcial de FODA y conmigo van a tener que rendir un segundo parcial en donde van a tener que seguir utilizando el análisis FODA e incorporar un arquetipo sistémico. Con respecto a estos artículos, y esto lo podemos seguir conversando la clase que viene, ¿con qué fortalezas, con qué oportunidades, debilidades y amenazas lo pueden asociar? Y también con qué arquetipo. El Fíjense acá. arquetipo puede ser el de erosión de metas, con los objetivos que se pusieron del 2040. A Sí, largo plazo sería. está bien. Y fíjense, ¿qué límites estás teniendo en la difusión de autos eléctricos en la Argentina, por ejemplo? Y el artículo habla de varias situaciones. Y La acuérdense, infraestructura. bueno, acuérdense que cuando hablamos de límites, hablamos de límites que pueden ser internos, o sea, controlable por el sistema empresa, y límite externo. Acá lo que estás diciendo vos, infraestructura, obviamente es algo que está en el entorno, en el macroentorno, y es que todavía en la Argentina no está apareciendo una estructura, si bien algo se está haciendo. Yo leí que algo se está intentando para migrar hacia estaciones eléctricas o de gas, e incluso que en algunos lugares del interior ya están apareciendo ómnibus eléctricos. ¿Escucharon algo de eso? Entonces, la infraestructura vendría a ser un límite externo, ¿ok? ¿Y qué otros límites puede haber? Y el mismo artículo lo menciona. Cuando habla de la posibilidad de importar, qué impuestos tenés, qué impuestos no tenés, qué otras facilidades se dan para autos eléctricos o híbridos. Que no pagan el viaje. Bueno, en algunos lugares no se paga el peaje, o no pagás patente o pagás menos, ¿ok? Y fíjense, sí. Fíjense también acá habla de que en el 2019 la marca lanzó su primer híbrido enchufable, el Golf GTE. ¿Con qué arquetipo lo pueden relacionar eso? Estamos del 2019 al 2021. ¿Se avanzó mucho o no? ¿No podríamos aplicar compensación entre proceso y demora? ¿Qué les parece? Qué poco participativos están. Miren que van a tener que dar un parcial de esto. ¿Algún otro comentario? ¿Qué les dice el hecho de el mismo Volkswagen reconoce la supremacía de Toyota?
Nada. Está bien, creo yo. Es como el primer paso para empezar a hacer algo para cambiar Perdón, eso. en términos de fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas o de arquetipos sistémicos. Y fíjense, yo ya varias veces lo dije en clase, que Volkswagen y Toyota sean las marcas que más se venden en la Argentina, ¿es exclusivo, único de nuestro bien amado país o es lo que pasa en todo el mundo? Pasa en todo el mundo, las dos son las marcas líderes. Y fíjense, acá reitera lo que ya hablamos la otra vez. Los patentamientos de vehículos eléctricos e híbridos en Argentina crecieron 133%. Esto en los primeros 8 meses del año. Obviamente, desde un nivel un tanto bajo. ¿Sí? Y de un mes al otro crecieron un 22%. ¿Qué les indica eso también? Es una oportunidad en términos de FODA, porque está creciendo el Sí, mercado. porque esto está creciendo. Entonces también, fíjense, acá convergimos un poco todo. En noviembre, dentro de poco, en Escocia va a haber una cumbre global sobre el clima, la COP26. ¿Sí? Entonces ahí se van a hacer incentivos para que los países, las empresas, las personas refuercen todos sus esfuerzos para el cuidado de nuestra casa común del medio ambiente. ¿Ok? Bueno, yo le diría que para la clase que viene refuercen un poco esto y vamos al otro. ¿Vieron el de la falta de chips en la fábrica de Córdoba? ¿Lo pudieron leer? Sí, también. ¿Y qué les dice esto? Y esto tampoco es exclusivo de nuestro país, sino que es global, es mundial, porque estos faltan en todo el mundo. ¿Qué conclusión sacan de estos? ¿Y para qué les sirvió este artículo? Y fíjense esta palabra, esta frase. La escasez de estos insumos a nivel mundial comenzó hace más de un año, y un poco con la pandemia. Y perdón, y yo que no soy ingeniero en industria automotriz, veo qué hacen estos procesadores en los automóviles, que están en los procesos de miden o son utilizados para la combustión del motor, el pase de cambios en caso de transmisión automática, detección de fallas, servicio multimedia y la seguridad activa como el ABS, el despliegue de los airbags y demás elementos que crecen según el equipamiento y el nivel de auto. ¿Qué les dice eso a ustedes? ¿O no les dice nada? Que hay una amenaza externa. Sí, pero fíjense también cómo ustedes tienen que ver cómo está migrando la industria automotriz y volvemos a algo que siempre explicamos. La industria automotriz es una industria en la que hay mucha competencia. ¿Por qué? Porque se maneja mucho dinero. ¿Por qué? Porque se fabrican y venden muchos, como 100 millones de autos al año, y que eso impacta, imaginen, si multiplican eso por el volumen de venta, le da mucho dinero. Entonces, como hay dinero, hay mucha competencia. Cuando hay oportunidades, a la competencia no la tenés que llamar, y siempre el competidor es la principal amenaza. Entonces, esto en este momento está siendo un problema porque esto obliga a retrasar la producción de las industrias automotrices en todo el mundo. Entonces, es importante tener una noción del entorno para ver cuáles son las restricciones, cuáles son los límites, cuáles son las amenazas y también cuáles son las oportunidades. Y por otro lado, ¿qué vieron acá de lo que es la producción automotriz en Córdoba?
¿No le dice nada esto que las cajas de cambio cordobesas que fabrica Volkswagen son utilizadas en Brasil y en la India? ¿Qué opinan de eso? ¿Lo sabían? ¿No lo sabían? Hola. ¿Lo sabían? ¿Brasil y la India son mercados chicos? No. Bueno, señores, como les dije, mañana se elige decano y vicedecano en nuestra regional. Yo voy a concurrir para votar. Es a partir de las 10 de la mañana y pensamos que dura hasta el mediodía. Después les voy a comentar lo que suceda y si generalmente se utilizan este tipo de reuniones en las que van a estar todos los departamentos de la facultad para circular la información, y es importante tener un contacto personal después de casi más de 1 año y medio en el cual no nos vemos. La semana que viene no tenemos clases y tenemos después. Yo les pido que estos artículos o otro que les agregue, que por favor vayan analizándolos en términos de FODA y en términos de arquetipos sistémicos para no perder la costumbre, ¿ok? Les comenté a ustedes que Pirelli sirvió a una empresa que se llama Geocycle. Sí, lo vimos la clase pasada. Eso. ¿Alguno Un entró en artículo. Geocycle, una empresa de economía circular para reciclar? Eso es una alianza de Pirelli con Geocycle en todo el mundo. Y acá en la Argentina también, para reciclar las gomas que caen en desuso cuando ya están, digamos, desgastadas o vencidas. ¿Cuál es el límite de duración de una goma, de un neumático? Cuando compro un neumático, ¿qué tengo que ver? Miren, se lo digo yo que soy el menos tuerca ¿Qué es lo importante? Además de desgaste por la cantidad de kilómetros, ¿qué tengo que fijarme en un neumático? ¿Es lo mismo si se fabricó hace 5 años que si lo fabricaron este año? No, porque tienen fecha de vencimiento. Y no sé si leyeron que están probando gomas que no se pinchan, gomas rellenas. ¿Lo vieron o no? O sea, todo eso le dice que esta es una industria que genera muchos cambios. El profesor Jorge siempre les habla de nuevos materiales, están viendo también nuevas tecnologías, entonces la importancia de estar actualizado. Y por último, para sorprenderlo, no le mandé un link porque me parece un poco escatológico. Quiero ver la cara de la profesora Susana, ahora cuando lo cuente. ¿Saben lo que es la inteligencia artificial? Hola. Sí. Bueno, ¿ustedes saben que se usa inteligencia artificial en inodoros? ¿Para qué sirve? No, la verdad que no sabía. Por eso no la mandé, porque me parece escatológica, para que analiza las deposiciones para saber si pueden detectar algún tipo de problema y o necesidad. ¿Qué les parece de esto? Nada. Y además de esto, también puede fijarse en otras consideraciones como problemas en la piel, etcétera, etcétera. Lo dejamos ahí porque pienso que hay gente que se puede sentir ofendida. Acá se lo toman a la chacota, pero es cierto. Pero funcionaría como una especie de médico, digamos así, alguien que te De analice. análisis no invasivo. Ojo, para temas de salud puede ser muy positivo. Ahora, por otro lado, desde el punto de vista es muy invasivo, o no, y invade la privacidad. Pero eso para que vean todos los cambios y los límites, y que de alguna manera hay que ponerse en todos esos cambios
Yo sé que la facultad está interesada en inteligencia artificial, en robótica, en impresora 3D, en realidad aumentada, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, señores, por mi parte he terminado. Veo la cara de sonrisa de Susana, así que el tema no era tan escabroso. Y entonces, señores, nos vemos dentro de 15 días. Buenísimo, profe. Nos vemos. Chao, Bueno, chicos. espero Nos que vemos. lo hayan disfrutado. Chao, Jorge, gracias. Chao, Susana. Hasta luego. Nos Chao, vemos. hasta luego. Nos vemos. Buen Chao. fin de. Chao.